parcelas que se podrían analizar y te llevarían a diferentes conclusiones. Algunas de las que mencionaste. El caso de restaurantes fue muy claro. El presidente de la Cámara de Restaurantes, que agrupa el gremio, en sus declaraciones hace algunas semanas, ha habido docenas de restaurantes que han quebrado en este año porque es un negocio muy volátil. Vive un boom de consumo, de demanda, de comensales, y de repente se derriba. El tiempo de vida de un restaurante de lujo, de estos muy fashion, muy posh, puede ser muy, muy bajo. Entonces es un negocio con un tiempo de vida muy corto. En algunos casos no da ni para recuperar la inversión hecha. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese ámbito. Y después tienes una economía que va a crecer este año, sí, yo lo reconozco y me parece positivo, pero todavía una tasa muy moderada, 3-4%, y con una inflación entre 60 y 80%, que ya no es la más alta del mundo, pero está entre las 3 o 4 más altas del mundo. Entonces es una economía que todavía no ha explotado el potencial que tiene, y cierro con el tema electoral, que lo vamos a hablar ahorita con más detalle. Lamentablemente, y lo debo decir yo con toda la ecuanimidad, este país, si hay un mantenimiento del status quo y gana la revolución, la elección, por las buenas o por las malas, este país va a seguir el mismo camino, un país que va a tener un desempeño moderado, mediocre, con crecimientos muy moderados, inflaciones muy altas, sin ningún flujo de inversiones extranjeras, sin poder reestructurar su deuda. Si por el contrario el país decide un cambio político, se genera una transición hacia un nuevo gobierno que instrumente un programa económico coherente, eh, le genera un poco de credibilidad a los mercados y genera estabilidad política, Venezuela podría desarrollar todas sus potencialidades y volver a ser un avión 747 volando a 30.000 pies. Con esto cierro. Pensemos en lo que está haciendo República Dominicana, un paisito que está creciendo a altísimas tasas, está atrayendo altas inversiones, está caminando hacia el siglo XXI, hacia el futuro de manera veloz, y Venezuela, la economía probablemente de mayor potencial, por ser tener las principales reservas de petróleo del mundo, teniendo un desempeño mediocre y muy moderado. Ahora, hablemos de el dólar y cómo te va, José Manuel. Un placer conversar Muy contigo nuevamente. bien. Tenemos tiempo que no hablábamos. ¿Cómo va el tema Sí, del dólar? Porque digamos que el dólar oficial y el dólar paralelo se han mantenido en unos precios bastante estables durante algunos meses. ¿Esto podría cambiar después de las elecciones? Esto está como digamos, como decimos en criollo, lo tienen aguantado, lo tienen parado como por ser un año electoral. sí, eso es una muy buena pregunta porque, Mariela, con toda honestidad intelectual, hay cosas que la economía no sabe, no puede proyectar, pero hay cosas que sí. Y donde la economía tiene desarrollos muy importantes en el ámbito cambiario, y sabemos muy bien qué es lo que pasa con tipos de cambio que se mantienen artificialmente estáticos. Y el gobierno increíblemente, irresponsablemente, ha mantenido el 36 bolívares por dólar durante 6 meses. ¿Eso que implica? Que se ha generado una terrible apreciación del tipo de cambio. Es decir, el tipo de cambio está muy barato, el tipo de cambio de equilibrio está en un nivel mucho mayor, y eso va a desembocar, como siempre en el pasado, con un macroajuste cambiario. Lo que la economía no puede determinar es cuándo, si va a ser el día después de la elección, o 6 meses después, o 3 meses después, pero tarde o temprano el tipo de cambio se va a ajustar persiguiendo su tipo de cambio de equilibrio, y va a haber un nuevo sobresalto cambiario e inflacionario, y que va a tener impacto sobre la actividad económica. Todas las personas que nos están escuchando, este programa va a quedar grabado. Yo me hago responsable por hacer esta afirmación, porque la hago de manera técnica, económica, sin involucrarme en política, y con argumentos y evidencia muy clara. Eso es lo que va a pasar en algún momento del futuro. Un macroajuste cambiario con un gran sobresalto inflacionario. ¿Y eso cómo nos afectaría? ¿Volveríamos a entrar en un periodo de hiperinflación como lo tuvimos en el año 2017 o en el 2021? Bueno, sí, por cierto que la hiperinflación venezolana fue del O 17 al sea, entre 21, el esa es la 17 y el 21, exacto. correcto. Y esa es la segunda hiperinflación más larga del mundo, después de Nicaragua, o sea que no es poca cosa. Pasamos 4 años y varios meses con hiperinflación, que eso lo que hizo fue licuar a los venezolanos, y es por eso que los venezolanos, después de 7 años de recesión, de entre el 14 y el 20, de perder 73% de sus PIB y de un proceso de 4 años y varios meses de hiperinflación,
hemos quedado empobrecidos y hoy en día todos bajamos un escalón. Los ricos de Venezuela son los más pobres de América Latina. La clase media bajó varios escalones. Y los más humildes, bueno, ni siquiera tienen con qué comer. Y esa es la realidad de Venezuela. Y ni hablemos de los pensionados o la gente que gana salario mínimo. En esos dos fenómenos destruyeron el bienestar de los venezolanos. Y bueno, eso lamentablemente no tiene una reversión si no hay una política económica coherente que haga crecer esta economía a altísimas tasas, como puede crecer por su potencial durante 15, 20, 25 años, teniendo una inflación de un dígito, no de 60, 80. ¿Por qué digo un dígito? Porque el promedio de inflación de toda América Latina, menos Argentina y Venezuela, es de un dígito, 5, 6, 7%. Y Venezuela este año va a terminar en 60, 80%. Entonces, esa es la única posibilidad de futuro que tiene Venezuela. Y en mi opinión, y yo no me meto en política porque no es mi negocio, eso solo se va a poder lograr si hay una transición política, porque con el presidente actual y el gobierno actual y su equipo actual económico, ya tienen 25 años del gobierno y este país ha vivido 25 años de desastre económico, institucional, democrático y migratorio. Recordemos que tenemos el flujo migratorio más grande de toda la historia de América Latina. La pregunta es, ¿por qué se han ido 7.7 millones de venezolanos al resto del mundo si aquí las cosas van maravillosamente bien? Tal ¿Por cual. qué? Ahora, esta economía, como tú dices, ficticia que tenemos en este momento, ese dólar controlado, tanto el dólar oficial y el paralelo, bueno, que se mueven en unas cifras parecidas, 36, 40, ¿tendría que ver con la flexibilización de las sanciones hacia Venezuela? Y lo que preocupa es la eventual victoria de Trump en Estados Unidos. ¿Vendrían más controles para Venezuela si continuamos con este modelo político y con la misma gente en el poder de alguna forma? Sí, claro, hay variables endógenas internas que han definido la política económica y variables exógenas. Lo que pasa en Estados Unidos, y si Trump toma nuevamente el control del poder, eso podría hacer que las sanciones se incrementaran o se apretaran las tuercas en ese ámbito. Eso tendría repercusiones negativas sobre Venezuela. Pero lo que yo quisiera dejar muy claro, Mariela, es que el origen del desastre macroeconómico venezolano no son las sanciones. Las sanciones económicas que muchos de nosotros creemos que tienen que ser revisadas, algunas de ellas, sobre todo las que son generales, tienen que ser revisadas porque han exacerbado, profundizado, agudizado el ciclo de desastre económico, pero no son el origen del desajuste macroeconómico. Claro, ahí El hay origen también, ahí hay también que Eso es importante revisarlo. tenerlo claro. Claro, y también está lo que Milei ha puesto un poco de evidencia, que es también la cultura de América Latina, no solamente de nuestro gobierno, sino de muchos otros gobiernos del Estado que crece y crece, el tamaño del Estado. Es otro de los factores que quien quiera que venga y cualquiera de los países de América Latina se enfrentan cada vez más al tema del tamaño del Estado. Nosotros tenemos que despedirnos, José Manuel. Lamentablemente tenemos una dificultad de tiempo como son los de la radio. Sí, porque este tiempo es corto para tocar este tema, pero bueno, con lo que has dicho Claro. lo tenemos claro, ¿no? La economía va a continuar como hasta ahora, si no hay un cambio en las políticas del de cómo gobierno se maneja y de cómo y se un maneja el tema giro, ¿no? cambiario. Un giro en Así la conducción es. del país, tal cual. Sí, no se Muchísimas preocupen, ha sido un gusto y hablaremos pronto. Hay mucha tela que cortar. Muchas gracias. Seguro que sí. gracias. José José. Manuel Puente, economista y profesor titular del IESA, designado como individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Vamos entonces a escuchar música. Si Sí, es amor, de Alfred Gómez Jr. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua, Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida, 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua, Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida, 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. ¿Dónde puede llegar la religión y estas religiones modernas de caraduras en la cara de la gente? ¿Tú te acuerdas que en pandemia había una iglesia de unos colombianos que sacaron, bueno, manden su diezmo, tenemos PayPal, tenemos todo, y recuerden que el que no manda el diezmo se enferma más? Y yo decía, pero esta gente es maluca. Bueno, esta es una iglesia que se llama la Iglesia del Final de los Tiempos. ¿No es la de los santos de los últimos días? No, Esta es aunque otra. los santos de los últimos días y los testigos de Jehová también creyeron que se acababa el mundo en un momento determinado. De Sí, hecho, en la pandemia pensaron comenzaron que llegó, pero ellos, que llegó el ellos, final. en el siglo XX y a finales del siglo XIX, que es cuando ellos arrancaron fue por eso. Se llamaba así porque su pastor o su creador dijo se acabara el mundo. Ajá. Y luego llegó el día y esa gente estaba aquí que, no se acabó. Entonces el tipo, no, ya déjame recalcular. Hizo un recálculo con números bíblicos y versos y tal, y la puso por otra fecha. No ocurrió. Él dijo, mira, no va a ocurrir. Pero la gente se había notado tanto en la idea de que se iba a acabar el mundo que continuaron la iglesia. Y a principios del siglo XX, Mariela, estaban Ajá. tan seguros que venía la segunda venida que compraron una casa. No puede ser. Y la idea de la casa era porque ahí se iban a hospedar Moisés y los profetas, porque según el Apocalipsis, en la segunda venida, en el rapto, ¿verdad? Una vez que ocurre el rapto y vienen físicamente, van a salir de su tumba Moisés, Ezequiel, Isaías, todos, y esa gente, chicos, o sea, esa gente no se queda en un holiday inn, esa gente que meterla en algún lado. Entonces alquilaron una casa, tenían una casa Para que ellos comprada llegaran. Para que ellos llegaran. Y luego, por supuesto, que se quedaron ya con el famoso Atalaya, que es una revista súper poderosa. Y eso fue lo que se quedaron, dándonos la atalaya. Bueno, pero diciéndonos, por lo menos no fueron como estos pastores en Kenia que fueron detenidos, yo creo que fue hace un año, yo no sé si ahora los van a llevar a juicio, por llevar a 100 seguidores a un valle y que a rezar y en ayunas Sí. por no sé cuántos días porque para que vieran a Jesús y conocieran a Jesús. O sea, si tú ayunabas y pasabas No, hambre, claro, pasando hambre uno empieza a ver a quien sea, si te dicen que bueno, Jesús es entonces Jesús. la gente se murió esperando la llegada de Jesús porque estos Horrible. Yo irresponsables recuerdo esa locura. metieron a esa gente así pues a rezar y a ayunar. Pero el caso que nos trae hoy es el caso de la Iglesia del Final de los Tiempos, que recibió aprobación divina durante un encuentro personal con Dios, su pastor, en el cual fue autorizado en el 2017 para que pudiera vender terrenos por $100 en el cielo. No, así chico. como me estás escuchando. $100 te garantizan un terreno en el cielo. Promete ubicaciones privilegiadas cerca del Palacio de Dios, porque tú sabes que eso allá arriba, ahí te puede tocar un vecindario chimbo. Ajá. Entonces tú no te... Yo quiero ya va, pero... El barrio San Lucas. Se ve, como los venezolanos son típicos. Ahí reparten El varias venezolano cosas. siempre pregunta aquí que mira, pero tiene vista al Ávila. O sea que nosotros tenemos que tener vista al Ávila. El caso es que promete ubicaciones privilegiadas, un lugar garantizado en el cielo. Las fotos del hogar sagrado en las nubes se han difundido en línea porque además tiene una imagen donde sale una cantidad de nubes y están los logos de American Express, PayPal, Google Pay, No vale, ¿qué es Visa, eso? Mastercard. Y otros planes. Y la gente lo compró. Hay venezolanos que tocaron y dijeron, mira, tiene sistema de apartado. Cachea. Puedo dejarte $20. Cachea debería venderte aquí. Ya está. El caso es que este hombre, a mí lo que me parece interesante es que la misma publicidad dice autorizado por Dios.
O sea, porque debe ser que hay unos que están vendiendo unos terrenos, pero no tienen la autorización. O sea, es como, ¿te acuerdas del sello de calidad Norven? Exactamente. Exacto, autorizado. Esto viene autorizado por Dios. Entonces tú dices, primero sí te parece absurdo, pero luego hay que recordar que América Latina, decía Gabriel García Márquez, Realismo mágico. está viviendo su propio medioevo. Entonces hay que entender que mientras en el otro lado del siglo XX, aquí es el medioevo. En el medioevo, y eso ocurrió, eso produjo divisiones en la iglesia vendía perdones papales, Bueno, pero con sí. certificados y todo. Tú pagabas y te sellaba el papa y que todo lo que usted hubiera hecho, ¿usted quién es? Don Corleone, mira, Don Corleone, aquí está. Nos han ¿Cuánto metido es? varias cosas. Nos han vendido sí, varias Nos cosas. han vendido y nos han metido varias cosas. Entonces, Ajá. fíjate, ahí está. Medioevo también. Ya lo saben, si quieren los datos, ahí está, $100. Han tenido más de 100.000 visitas, porque esta es la otra. Uno cree que nadie se ha notado en esta. 100.000 visitas. Maruja, te cuento que esto ha tenido. Pues gracias, Paco. Oye, Vamos a si una- Maruja Celis tiene personalidad, porque mi mamá no lo pensó, no debería ser Mariela Celis, Maruja. Ese era el nombre que yo merecía, Maruja. Bueno, nada, déjame chequear. ¿Tienes algún folleto para yo revisar alguna nube? ¿Dónde es que lo voy a comprar? Bueno, el caso- Lejos del tuyo, por favor. Sí, lo peor es que comenzó como algo serio y luego lo publicaron en una página tipo Chihuire Ajá. y la gente creía que era echando broma. No vale. Bueno, pero por supuesto, nosotros tenemos que hacer una pausa para bajar con agua todo lo que no dijimos. Y yo los gajos de mandarines. Y mira, Mariela, eso hay que decirlo aquí. Si usted escuchó en algún momento que Mariela iba a morir, es porque se le ocurrió meterse un gajo de mandarina antes de hacer publicidad. Y entonces estaba haciendo la publicidad con la voz risueña y los ojos cerrados como si tuviera un pedazo de tamarindo pegado al techo de la boca. Ay, vale. Pasa que este programa dura 3 horas y yo hasta ahora empiezo a morir de hambre. María, tranquila, ya vamos a sacarle los refuerzos que traje para hoy. Vamos a una pausa. La buena onda, la buena música y lo mejor del entretenimiento se unen en un mismo dial. Onda, la superestación. En el mes del niño tenemos Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua, Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida, 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua, Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida, 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Escucha al profesor Briceño y Mariela Celis por Onda, la superestación. Y ya está con nosotros Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en economía, que se encuentra en el Festival Gabo en Bogotá, @Androji. Queríamos conversar con él porque hay pues una cantidad de información que está circulando en ese festival que nos parece importante, pero sobre todo, ¿cuál es el medio por el cual se está informando la gente? Esto es algo que ha cambiado radicalmente en las últimas 2 décadas y las tendencias incluyen un nuevo actor que se llama TikTok y por eso estamos haciendo ese contacto. ¿Cómo estás? Hola Mariela, hola soy Rafael. Bueno, un placer de verdad conversar con ustedes por algo que no sea necesariamente de economía. Ah, sí, para hablar algo distinto. Oye, es bien interesante que el informe documenta la escala y el impacto del reseteo de las plataformas. TikTok, Instagram, Reels y YouTube han crecido en cuanto a la búsqueda, ¿no?, de información. Ha bajado Facebook y la gente de alguna manera ha aprendido a distinguir qué es fiable y qué no es fiable.
Mira, sí, ciertamente, bueno, fíjate, es la 12ª edición del Festival Gabo, que fue creado por la Fundación Gabriel García Márquez. Yo nunca había tenido oportunidad de, nunca también confieso que nunca me había dado curiosidad, debo decirlo, pero se dieron las circunstancias y puse, digamos, de las 100 cosas que quiero hacer antes de morir, y entonces una de ellas era ir al Festival Gabo. Eh, y entre otras razones tiene que ver porque tengo una preocupación, no solamente como periodista, sino también como docente en la Universidad Católica, de lo que está pasando con el periodismo. Y uno a veces aquí en Venezuela dice, bueno, es que esto no está pasando solamente a nosotros por la propia realidad política social que estamos viviendo, y quería pues ver si eso era así, y eso motiva mi presencia en el Festival Gabo. Resulta que cuando empiezo a escuchar testimonios, y sobre todo cuando se hizo la presentación para América Latina del informe del Reuters Institute, te consigues, antes que el tema de las redes sociales, Mariela, una cosa que a mí me preocupa más, y es que 40% de la población mundial no quiere saber nada de lo que es noticia. Es decir, hay obviamente Evasión. eso, una evasión. Eso tiene, digamos, en países más polarizados, como por ejemplo, lastimosamente no incluyen Venezuela en la muestra de América Latina, pero sí está el caso de Colombia, de México, Argentina, Brasil, está el caso de España. Entonces, por ejemplo, te consigues que los nórdicos sí están muy interesadísimos en saber lo que pasa en las noticias. Pero cuando te vas a sociedades mucho más polarizadas, como los países que te mencioné de América Latina o de España, te consigues que casi 40% de la muestra manifiesta una animadversión a todo lo que tenga que ver con información, con noticia, con periodismo. Pero, No quieren saber para nada pero de eso noticias. eso se ve reflejado no solamente en este informe. El informe el Encuentro Internacional de Politólogos hace 3 años hablaba de España como el país más polarizado que hay. Y esto se deberá al hecho, por lo menos mi experiencia, las 2 veces que he ido a España, en los últimos, el año pasado y antepasado, que uno siente que ya no hay el espacio para que, aunque tengas diferencias de opinión, tú tengas conversación, sino que si alguien es de derecha o si alguien es de izquierda, esa conversación, ese diálogo entre esos planos no va a ocurrir porque la política se ha convertido en un espectáculo de huir un lado del otro. Fíjate lo que acaba de ocurrir en Francia, y creo que eso también lo puede reflejar el informe. La gente no votó a favor de un proyecto, terminó votando en contra de la derecha. Votaron primero por la derecha en contra de lo que venía ocurriendo, y luego votaron en contra de la izquierda porque tenían miedo a la derecha. Pero no hay espacios de encuentro. Absolutamente de acuerdo contigo, José Rafael, y fíjate que hay un punto adicional que ahí menciono, que tiene este informe que fue presentado en Bogotá, y tiene que ver con el hecho de la percepción de las personas mayoritariamente hacia el periodismo, que lo ven como sesgado. Dentro de esa polarización hay la tendencia a ver que hay posiciones sesgadas dentro del periodismo, y empieza a verse un espacio donde la gente busca de repente el influenciador que no tiene, digamos, trayectoria en el periodismo, pero que es lo que comúnmente llamamos influencer. En el caso venezolano, por cierto, yo que vengo del área económica, uno ve cada vez más como las empresas, cuando hacen convocatorias, que ya no son ruedas de prensa, sino experiencias, se buscan justamente a influencers, mayoritariamente. Pero es que en el caso que fue presentado en Colombia, por ejemplo, junto con la presentación del informe, varios periodistas salvadoreños comentaban cómo el presidente Bukele se apoya más para cuando quiere que interactuar con algún formador de opinión pública, no con periodistas, sino con influencers. Y mencionaban el caso del presidente Macron, donde hay un influencer vinculado con el tema político, que justamente es el que como el consentido del presidente Macron. Entonces estamos viendo que hay distintas modalidades en la comunicación política. A eso quiero agregarle que en el mismo informe se menciona que las personas menores de 35 años, su principal acceso, si están interesados en informarse o en noticias, no es directamente al portal, sino obviamente a los medios. En ese sentido, por lo que me comentaba Mariela, sigue estando en primer lugar Facebook, pero con un declive importantísimo, y es impresionante la curva como mundialmente
que siempre tenemos la percepción que TikTok es como el sitio del espectáculo, está ganando fuerza enorme. En Perú es impresionante, sobre todo para obtener información. Claro, pero estas cifras también podrían variar, ¿no? Digamos, a lo mejor en un periodo de elecciones, como el caso de Venezuela, los que no están interesados tanto en la noticia, entonces empiezan a buscar la información O por a nivel diferentes mundial, plataformas, ¿no? O un tema, la guerra de Ucrania un y tema que nos compete a la todos, guerra de ¿no? Hamas hace que la gente llegue a un punto de saturación que dice ya no quiero saber más nada de noticias. Y los podcasts informativos, ¿cómo salieron en esta evaluación, en este informe? Mira, fíjate que ahorita con el tema electoral aparece justamente esa animadversión en escenarios electorales e incluso aparece Estados Unidos, ¿no? Tomando en cuenta la realidad. Es decir, Estados Unidos no escapa de esta realidad y lo que llama la atención, al menos digamos, lo que me llamó la atención en la presentación que hacía Eduardo Suárez del Reuters Institute era cómo va en ascenso, ¿no? Porque si bien está asociado a temas electorales, eso no te elimina la polarización, todo lo contrario, te la exacerba mucho más de acuerdo a lo que hemos visto en los últimos procesos. El caso de Colombia es un punto que ahí se mencionó, el caso de Brasil, también por supuesto el de Argentina, y el de Francia es otro, y por supuesto que lo mencionaba el profesor Briceño, el de España. Claro. No, y en Estados Y te Unidos el preguntaba, debate fue el menos visto. sí. Este fue el debate menos visto de todos los debates Bueno, y menos presidenciales mal, del porque último a Biden le fue terrible. Ahora, lo de los podcasts periodísticos, informativos, eso sí tiene recall, o sea, la gente busca escuchar este tipo de contenido. Mayoritariamente entre menores de 35 años y sobre todo eso se observa muchísimo, de acuerdo a lo que dice el estudio, en países, por ejemplo, América Latina es un caso emblemático. Es decir, donde hay búsqueda de alternativas, entre otras razones, porque hay una percepción en los países donde se hizo el estudio de que los medios tienen como una posición sesgada. Ahí digamos, en este sentido quiero reforzar que dentro del mismo evento la gente de Reporteros Sin Fronteras presentó lo que se llama la certificación de la verdad. Tiene un nombre en inglés que es Journalist Trust Certificate, creo que es el nombre en inglés. Y es básicamente buscar evaluar los procesos como para tú obtener una certificación como medio, de manera que tus procesos son confiables en la difusión de información. Pero justamente ¿quiénes son las personas que persiguen, digamos, oye, que buscarían decir, oye, sí, yo voy a leer un medio que esté certificado por el Reporteros Sin Fronteras? Caemos nuevamente en lo mismo, es decir, en una población formada, pero donde tú te consigues que la gran mayoría no va a estar pendiente de esa certificación, sino que ya ni sencillamente va a conectar con un influenciador que lo ve a lo mejor por TikTok, que le está diciendo algo. Fíjate que hay un punto importante que comentaban y tiene que ver con la forma como la gente conecta, y es no necesariamente por tus creencias, sino básicamente porque no sea dentro de ese formalismo que nos caracteriza o que nos han enseñado en las escuelas de comunicación, sino como charlas más amenas, y entonces como conectándote a ti y hablándote en tu lenguaje, incluso con un lenguaje que no necesariamente es el periodismo. Claro, pero desplazas el trabajo de los periodistas o de la gente que estudió comunicación social, porque si la gente está recurriendo a influencers que no tienen una formación periodística para obtener la noticia, o por sí, que no saben lo tema que en es triangular particular una fuente, político, darle por prioridad, ejemplo. exactamente, darle prioridad a una fuente, el riesgo es muy alto. El asunto es que esto viene desde el infotainment, desde aquella tendencia que nos hablaban hace 10 años de que la información tenía que ser entretenida, y la gente empezó a consumir, incluso yo lo viví, la gente consume información a través de la comedia mucho más que a través de los medios formales. Bueno, fíjate, qué bueno que mencionas eso, profesor, porque fíjate que la gente del país de España, eso fue el cierre del Festival Gabo, y me dejó impactado eso, que yo lo había visto, por cierto, aquí en Caracas, en la última edición del Festival de Teatro que organizaba Carmen Ramia en apoyo con Manrique. Hicieron un montaje de lo que llaman teatro documental en el trasnocho. Pero la diferencia era que este es un grupo mexicano con asesoría periodística, pero al final era un dramaturgo el que escribió el texto, y quienes se montaban en la escena eran actores. En este caso son 5 corresponsales del país de España
que es que en vez de escribir un reportaje, escribieron un monólogo, obviamente con apoyo dramatúrgico. Ellos son los que se paran a leer, ni siquiera a leer, como si tuvieran, imagínate tú, monólogos de la vagina, pero con 5 periodistas, pero en este caso con el Claro, tema ucraniano. monólogos de la página, pero de la página de prensa, ok. Exactamente. Cada periodista eso sí, son historias que conectan de lo que, digamos, por ejemplo, había uno que su monólogo se centró en una trabajadora del aseo urbano de una ciudad fronteriza con Rusia. El otro tenía que ver con un soldado pero que además ucraniano, que era activista LGBTQ, y cómo se mete en la lucha, porque él decía que aún con que Ucrania era conservadora, si caían bajo el dominio de Rusia iba a ser peor. El otro caso era la historia de una pareja que se enamora y la guerra es la que los encuentra. Entonces, lo que me llamó la atención fue el formato, ¿no? Que hecho por periodistas, escrito por periodistas, por supuesto con el apoyo dramatúrgico. Entonces, una manera distinta de presentación del formato de la noticia, ¿no? Entonces, digamos, es un poco qué opciones y qué alternativas tiene el periodismo para seguir teniendo vigencia. Exacto. De hecho, el lema de este festival era el periodismo vive, ¿no? Porque hay como una sensación que yo pensaba que yo la tenía solamente en el caso venezolano, pero hay como una sensación de que el periodismo está en riesgo y por eso, digamos, se están buscando distintas opciones. Tú mencionabas, Mariela, el caso de los podcasts y en la medición aparece teniendo un crecimiento importante, pero en una población todavía muy pequeña, es decir, todavía no logra justamente posicionarse como jóvenes un profesionales. Como un elemento clave de difusión. Oye, lo que lleva entonces a replantearse la manera de comunicar la información, de hacer noticia o de buscar la noticia y luego de ser espectador desarrollarla, también, ¿no? de la noticia. Sí. Es decir, uno, el que se quiere informar, tiene que adquirir Esto un hábito particular sí, ya. incluye, digamos, radio, televisión, lo que eran medios impresos que migraron a lo digital y la forma de cómo llegar al público para que, bueno, la información siga siendo la clave, ¿no? Porque imagínate, un mundo desinformado es un mundo en riesgo, en peligro. Claro, fíjate que el informe del Reuters Institute también evaluaba un poco los temores que pueda tener las audiencias o el público en general con respecto a la inteligencia artificial, y si bien empieza a aparecer el principal temor, en este momento, al menos lo que refleja ese estudio, no está tanto en la noticia falsa que te pueda generar la inteligencia artificial todavía, pero sí está en el tema de la manipulación por información sesgada, que eso te puede venir desde un influenciador, pero también te puede venir de un periodista, de ese periodista militante. De hecho, se hizo mucho énfasis en criticar pues a una serie de periodistas que asumen un rol militante, pero que pretenden seguir. De hecho, eso lo dijo María Teresa Rondero, una periodista muy respetada en Colombia, y entonces ella decía, lo que molesta es ese periodista militante que no me aclara cuál es su sesgo político, y él pretende que yo lo siga viendo con la carátula de periodista. Bueno, que es la crisis que se está viendo en Estados Unidos con la cantidad de periodistas que han arrancado por su propia cuenta, ya sea en Twitter o muchos de ellos en TikTok, luego de que salen de los medios tradicionales porque saben que ya tienen un peso propio, porque la gente los escucha, porque tienen un sesgo completamente marcado, y sin embargo juegan al independiente, que yo creo que es donde está el más grande riesgo. Exactamente, el problema. Claro, fíjate que hay un punto importante que aquí en Caracas lo hemos debatido entre algunos periodistas, pero que ahí en el Festival Gabo se abordó, que el tema de los medios, digamos, alguien podría decir, oye, cumplían un rol de censura, pero al menos dentro de mi experiencia, lo que yo viví en el Nacional, también había un rol de responsabilidad, porque al final de cuentas el periodista no tiene la verdad, y yo recuerdo un poco los mecanismos de control editorial por el que pasábamos en el Nacional, en la época que era periódico, en distintas reuniones, sobre todo si uno tenía una información exclusiva y la tenía muy bien verificada, y entonces pasaba prácticamente por 3 filtros, y eso no es censura, es simplemente por lo delicada que podía ser. Entonces, en ese sentido, al tú decir que el periodista es el medio, ese control editorial no existe, y de hecho se utilizó la denominación autoritarismo de la información, porque termina siendo tú el rey en tu propio medio de tu propia información.
Claro, el que controla eso. Oye, qué interesante. Nosotros lo hemos discutido aquí en varias oportunidades. TikTok ya es así como el mantra para la gente joven. O sea, ya Que Google... no es solamente información, es Sí. que googlean cosas como capital de Estados Sí, Unidos. ya y lo buscan Google allí. pasó a segundo plano, todo se busca en TikTok. Bueno, Es poderosísima esta plataforma, ¿no? un reportarismo por redes, ¿no? O sea, y no de calle. Claro, O sea, y no se patea la calle como se decía. En todo caso, mi reflexión para mí fue muy interesante como periodista, como docente y hasta como ciudadano, porque compartes mucho. Obviamente hay particularidades que tienen que ver obviamente con nuestra realidad en Venezuela, pero hay aspectos que tienen que ver con aspectos mundiales. Y creo que quizás la única excepción que uno los ve así como raro es el caso de los nórdicos, ¿no? Que sí, como en un 60% sí siguen interesados por la noticia. Pero me decía una colega colombiana y me dijo, claro, como ahí no hay noticia que... Claro. No, no solamente eso, Buscan hermano. emoción. Si usted está metido 8 meses del año en su casa porque el frío es el frío que es, usted empieza a buscar noticias, a leer qué está pasando en otro lado, Bueno, está pasando también en algún lado. un nivel de educación diferente y distinto. Oye, y las apps, con esto cerramos, las apps para pagar, que pagas para poder ver noticias, eso cómo Ha va. disminuido, ha aumentado, la gente está pagando o está Mira, accediendo. sí, fíjate que el estudio también hizo y nuevamente se concentra, digamos, primero la encuesta le pregunta a la gente, ¿usted estaría dispuesto a pagar? Entonces, mayoritariamente la gente dice que no quiere pagar por información, por descargar una aplicación o por tener acceso a portales para tu ver noticias, ¿no? Ajá. Y las opciones nuevamente monopolizan en torno a los grandes medios. De hecho, dicen que el que quizás tiene la opción en primer lugar más exitosa es el caso del New York Times y en segundo lugar el Wall Street Journal. Estamos hablando de los dos grandes monstruos de la ciudad de Nueva York en términos de medios. Pero el resto se le hace bastante... Ah, bueno, y mencionaban también el caso del Financial Times en Londres. La gente lo paga sin problema. Ajá. Y estamos hablando en ese caso de formación especializada y son unos monstruos comunicacionales incluso vinculados con lo económico. Pero el resto de los medios, en España, por ejemplo, es altísimo, donde sale que la gente no está dispuesta a pagar por algo que salga en el ABC, en El Mundo, en El País o en La Vanguardia. Porque Sí. lo puede obtener de otra manera, ¿no? De Y hecho, gratis. de hecho, por eso han tenido que recurrir a no solamente ofrecer los servicios de medios, sino ofrecer eventos especiales por Zoom, conferencias, qué sé yo. paquetes. Y yo honestamente el pago de Economist, pago el New York Times, pero cuando me toca España, Sí. muy A pocas veces te veces. deja leerlo sin pagar y a veces no. A veces no. Y eso, bueno, muchísimas gracias, Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en economía, que está en el Festival Gabo en Bogotá, hablando de este importantísimo informe de Reuters sobre cómo está consumiendo la información la gente. Del Reuters Institute. Del Reuters Institute, efectivamente. Gracias, Maruja. Y nosotros, hay que decirlo, este martes 9 de julio, recuerden, están arrancando las semifinales. Ya tuvimos a las 2:30 de la tarde España-Francia. Ajá. Las pueden disfrutar en exclusiva a través de Unión Radio. Y además, métanse en el canal de YouTube de Mundo UR. No es mundour.ur, no, es el canal de YouTube de Mundo UR para ver la Eurocopa 2024 en exclusiva y para ver todo lo que tienen nuestros comentaristas allí en las pre y en las post. Nosotros tenemos que Despedir, sí, la segunda hora estuvo muy buena, pero ya venimos con la tercera que estará mejor. Claro que sí. Dos comediantes, una opinión. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. La
sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua, Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Son las 6:05 p.m. Compartimos con ustedes las noticias más importantes y virales del día. Observadores internacionales son tendencia porque la Organización de Naciones Unidas informó que llegaron a Venezuela los 4 integrantes del panel de expertos de la ONU que van a observar las elecciones presidenciales del 28 de julio. Los expertos gozarán de plena libertad para reunirse con actores políticos y sociales, así como con autoridades y organizaciones electorales, y permanecerán en el país hasta unos días después de las elecciones.
Seguridad vial es tendencia porque el Observatorio de Seguridad Vial contabilizó al menos 223 accidentes de tránsito en Venezuela durante el mes de junio, en los que murieron 75 personas y 226 resultaron lesionadas. Miranda encabezó la lista de estados con mayor cantidad de incidentes viales en junio, con el 26,4% de los totales registrados. Le siguen el Distrito Capital, 19,7%, Bolívar con 13,9%, Carabobo, 7,6% y Falcón, 7,17%. Autopista Gran Cacique Huacaipuro se encuentra en tendencia porque el tramo sentido Plaza Venezuela Katia estará cerrado entre las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana el día de hoy y también mañana 10 de julio. El Ministerio del Poder Popular para el Transporte informó que eran trabajos de rehabilitación vial. Maturín es tendencia porque se registró un accidente de tránsito. 8 heridos dejó el vuelco de una unidad del transporte público que presta sus servicios en la parroquia La Pica de la ciudad de Maturín. Funcionarios trasladaron a los heridos hasta el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar. Perú es tendencia porque el estadounidense William Stanfield, de origen esloveno, había sido reportado como desaparecido en junio del año 2002, cuando una avalancha de nieve lo sepultó en el Huascarán de 6.757 metros en la región Ancash, aproximadamente a 400 kilómetros al norte de Lima. Tras una intensa búsqueda, ubicaron el cuerpo momificado y deshidratado en el nevado de Huascarán. Weinstein es tendencia porque el exproductor de cine Harvey Weinstein podría enfrentar nuevas acusaciones de cara a su nuevo juicio en septiembre en Nueva York por abusos sexuales, advirtió la Fiscalía durante una audiencia este martes en la Corte Suprema del Condado de Manhattan, donde se llevará a cabo el proceso. Sin embargo, la Fiscalía afirmó que no está lista para enviar las nuevas acusaciones para consideración de un gran jurado porque aún sigue en marcha la investigación. Una nueva audiencia tendrá lugar en la misma Corte el 19 de julio. Será a morir antes de que terminen de juzgarlo por todos los casos. Oye, pero es que la verdad que con todas las acusaciones, él fue el objetivo principal del Me Too. Él y el caso también terrible de Bill Cosby, pero él porque era pues, un hombre sumamente público que lo hizo aprovechando su postura de poder. Y con gran poder en la industria del cine. Vamos a escuchar música, El Alacrán de Tony Zúcar. El Alacrán, tema compuesto por Francisco Canario. Sonidos que